Revolutions make history. They mark change and make space for the new. But more than anything, they take courage. That's where we come in. Data is being generated, processed, and consumed at lightning speed. The edge is here, and is part of the lifestyle we've come to expect. Whether you're smart working from home, innovating your retail store to keep up with a new type of demand, or giving your patients the best care they deserve, digital content needs to be managed in near real time for a unique experience, keeping up with your ever-changing business demands. Safeguarding your IT edge applications needs to be a top priority. Don't be afraid to take the next step towards your edge revolution, so you can always be ready for the unexpected. What's your edge? Vertiv, architects of continuity. Bueno, habiendo repetido este video lo preparó Vertiv, donde justamente se rescata incluso una palabra que es común al título del evento de Summit 360 de Revolution, ¿no? Al inicio en el video partimos hablando sobre la palabra Revolution. Ahí vamos a reparar en la primera idea de lo que quiero compartirles ahora en este tiempo. Pero un poco para explicar lo que voy a tratar de comunicar ahora, es tratar de entender, hoy en día en Latinoamérica, y bajo una mirada específicamente de la TAM, obviamente con ciertas componentes y presiones y tendencias que vemos en el mundo, pero si miramos el mercado, la industria de data centers, hoy en Latinoamérica vamos viendo de que va originando, va creciendo, se va moviendo, ¿no? De países, y avisoramos un crecimiento incluso mayor a medida que pasen los años. Pero ¿qué hay detrás, no? Yo normalmente trato de ver el movimiento de la industria de data centers en Latinoamérica como la oferta, ¿no? Entre la relación oferta-demanda, el data center está puesto, sobre todo aquellos grandes data centers que se montan para poder dar servicios de valor agregado, cloud, etcétera, es la oferta que responde a una demanda. Y la forma como voy a tratar de dar algunas ideas aquí es, ¿qué hay detrás de justamente esta respuesta de la oferta? ¿Qué hay detrás en esa demanda que está haciendo? Que hoy tengamos que pensar en que los data centers van creciendo y que incluso a futuro van a crecer aún más, ¿no? Vamos a tratar de ir jugando con esos conceptos a medida que vamos pasando por esta presentación. Revolutions, hacen historia. Si nosotros vamos en el tiempo y vamos a ver pues, los grandes cambios que ha tenido la humanidad, muchos de ellos han sido respaldados o han sido transformados o ha habido ese elemento disruptivo, principalmente por la incorporación de tecnología, de la ciencia detrás tal vez de llevar a cabo alguna invención, algo que no se creía posible, para poder cambiar la forma como hacemos las cosas y llevamos nuestro día a día. Y ejemplos tenemos pues desde la invención de la rueda, etcétera, hasta hoy, en donde marcadamente tenemos revoluciones o disrupciones que van más respaldadas específicamente en la tecnología del lado digital, ¿no? Lo cierto es que eso nos lleva a cambio y soy un apasionado además, no solo desde el punto de vista de tecnología, sino en general lo que representa en los procesos de cambio, ¿no? Creo yo que reparar, entender, generar la capacidad, estar abiertos al cambio, nos representa la posibilidad de poder estar preparados para continuamente estar evolucionando, para continuamente estar mejorando nuestra competitividad, para poder además sobrevivir en un mundo en donde la única constante es el cambio. Y todos fuimos empujados, ya no voluntariamente, sino casi involuntariamente en estos últimos
año y medio que venimos con esta situación de pandemia a enfrentar distintos cambios en nuestra forma de vida, ¿no? Así que las revoluciones entonces marcan cambios específicos y ese es como empieza este video donde se representan estas cosas, las revoluciones, el cambio. Y hablando específicamente de cambios y revoluciones digitales entonces, podemos ver de que, y esto lo hemos visto muchas veces como ejemplos, ¿no? En cuanto a estas compañías que están representadas por estos iconos ahí, que están seguramente en los celulares de casi todos nosotros, en nuestras aplicaciones, ¿no? En donde 10, 12, 13 años 10 años atrás no se pensaba que esto era posible, no, no pensábamos que los taxis finalmente iban a poder ser llevados hacia poder pedirlos desde una aplicación, a poder gestionarlos, a poder ver nuestra ubicación, a revolucionar realmente la industria de los taxis que estaba tal vez por muchos años concebida como que era de una manera y no podía cambiar. Elementos disruptivos apalancados en tecnología, ciertamente, porque lo que trae hoy Uber, por ejemplo, es una de las cosas, la capacidad de poder administrar, gestionar nuestro transporte a través de una aplicación que está en nuestro teléfono. El común denominador, como decía, es que todo eso está hoy en nuestro teléfono, en nuestros dispositivos digitales. Airbnb, cómo revolucionó el tema de la industria hotelera o de la industria del hospitality. Instagram, Netflix, el gran caso de Netflix realmente, y sobre todo la historia detrás en cuanto a la negativa de un blockbuster, por ejemplo, cuando tuvo la posibilidad de adquirir o de entrar en este negocio, y cómo a veces nuestra propia mentalidad nos resiste al cambio, y hay otros que viendo la oportunidad se enfrentan a proponer y a meterse en el cambio y finalmente tienen éxito y desplazan totalmente. El nivel de incluso reflexión es cómo estamos nosotros enfrentando el cambio, cómo estamos incluso nosotros adoptando este momento de pandemia. Y llevado a la tecnología, que es seguramente lo que nos convoca a todos nosotros aquí, es cómo entonces estamos abrazando estos cambios tecnológicos que hoy vemos, o cómo incluso podemos pensar en cuanto a revolucionar con alguna idea o emprender desde el lado de la parte de tecnología. Un común denominador, como decía esto, es que estas aplicaciones y más están hoy en nuestros teléfonos, están de manera digital, pero lo que empiezan para entrar en el tema incluso del impacto al final en los data centers, lo que empieza a hacer todo esto es generar data. Data está siendo generada, procesada, consumida, transmitida por cantidades que crecen cada segundo, cada minuto, cada hora, ¿no? Y que entonces nos lleva a tener que ver pues la información que se va generando, que se va procesando, que se va decidiendo, ¿no? Tiene que tener algunos componentes, comienzan a definir la topología o la forma como se hacen los data centers o están las capacidades de procesamiento en los data centers diseñadas para poder soportar todas estas aplicaciones. Entonces, hasta aquí hemos hablado un poco antes de la demanda, ¿no? La demanda que está empujando el responder con la capacidad de poder administrar la información. Las aplicaciones entonces que están llevando hoy al manejo, a cómo manejamos la información, nos hacen ver de que para información, una de las vistas, sobre todo llevando al concepto de networking, edge computing, que muchos de nosotros seguramente ya hemos escuchado ese concepto, quienes estamos participando en la parte de tecnología, el edge computing, venimos hablando de esto hace muchos años, pero una de las principales características de lo que es el edge computing, de lo que preocupa cuando hablamos de edge computing, es justamente para la información, cómo estamos respondiendo para esta información en cuanto a darles una latencia adecuada, una confiabilidad y un ancho banda. Y justamente quería traer esto aquí una vez más, porque como Vertiv
Creo yo que se hizo una contribución bastante interesante hace algunos años. Este es un documento que es público, es una contribución de Vertiv al entendimiento de la tecnología y el edge computing, en donde en este extracto de lo que vamos a ver aquí, Vertiv hizo un análisis viendo 100 aplicaciones de uso de tecnología, tratando de clasificarlas en arquetipos y bajó y redujo estos 100 tipos de aplicaciones o usos de tecnología a 24 y los clasificó, los explicó en 4 arquetipos principales del borde de la red, en donde van jugando con los conceptos de latencia, confiabilidad y ancha banda. Dependiendo de cada uno de esos arquetipos, vamos a ver que uno es más importante que otro o algunos son más importantes. ¿Cuáles son estos 4 arquetipos? El primero es los datos intensivos. Entonces se clasificó cuáles son las aplicaciones que, producto del tipo de aplicaciones que hay, es importante reparar o es importante asegurar que hay una transmisión muy grande y que esa transmisión se va a dar, va a ser posible darla o habilitarla para que pues, esta aplicación haga la función de lo que tiene que hacer. Como por ejemplo, la realidad virtual, la distribución de contenido. Ahí estamos hablando de temas ya específicos, Netflix, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo entonces se configura el borde de la red para que uno cada vez que quiera ver la serie de moda no tenga que ir hasta el data center principal donde está el contenido de Netflix, sino eso va distribuido dentro de la configuración de Edge de un Netflix, por ejemplo, para que ese contenido esté más cerca y pueda ese ancho banda, sobre todo si es una película 4K, pueda llegar más rápido y no tenga disrupción y la experiencia de los clientes finalmente sea la adecuada. Aplicaciones como esas, pues hay más, ¿no? Sobre todo del lado de la distribución de contenido, edificios inteligentes o fábricas inteligentes donde ancho banda es importante y hay que asegurar que se dé, ¿no? Y entonces se configura el Edge Networking de acuerdo a eso. Luego está las aplicaciones donde la sensibilidad es perceptible a la latencia humana, ¿no? Nosotros, como seres humanos, tenemos una capacidad para poder percibir imágenes, para poder percibir sonido. Nuestros sentidos no, no son capaces de poder, por ejemplo, visualizar una imagen o diferenciar dos imágenes en menos de lo que podría ser, por ejemplo, 60 Hz, ¿no? Que es algo que cicle 60 veces en un segundo. Sin embargo, cuando ese performance disminuye, ¿no? Vamos a poder sí experimentar que hay una latencia que no nos va a permitir tener una experiencia adecuada para ciertas aplicaciones, como por ejemplo, para aterrizarlo en un concepto, ¿no? Optimización web o retail, ¿no? O la realidad aumentada, ¿no? Si yo, por ejemplo, en estas aplicaciones de realidad aumentada me pongo unos lentes y me pongo los lentes y voy tratando de visualizar un objeto y sobre ese objeto con las aplicaciones de realidad aumentada no me sale el contenido que te está asociado a ese objeto y demora, entonces estoy menguando la experiencia de lo que debería ser realidad aumentada. Yo como persona percibo que no está fluyendo como debería ser. Entonces hay ciertas aplicaciones que para poder configurarlas, para que puedan, justamente como decía, tener esa experiencia adecuada, pues necesito seguramente mucha ancha banda, pero una baja latencia, ¿no? Una latencia que permita, además, que esté asociada a la experiencia que nosotros como seres humanos tenemos. Otro tipo de estos arquetipos es donde la latencia ya no es la del ser humano, sino es la de máquina a máquina. Ahí ya estamos hablando de que a nivel de máquinas, ya producto de la velocidad de los procesadores, pues un procesador puede recibir, procesar y tomar decisiones en una velocidad tal vez un poco mayor de la que los seres humanos tenemos, ¿no? Y ahí hay un caso que siempre me llama mucho la atención, que me parece muy interesante, además de las aplicaciones que vemos ahí, como el análisis en tiempo real, Smart Security, ¿no? Reconocimiento facial, pero hay una que es importantísima, sobre todo por el impacto que puede tener a nivel económico,
y es el brokerage, o mejor dicho, también el tema de transacciones bursátiles, ¿no? Y en este documento, que está interesante, y pueden luego contactarse con nosotros por si no tienen la forma de cómo conseguir el documento, pero habla de, por ejemplo, el real estate, que cerca de Nueva York, de Manhattan, empezó a subir por lugares que estén disponibles para poner pequeños centros de cómputo de compañías bursátiles que estén más cerca al New York Stock Exchange, a la bolsa de Nueva York. Porque a medida que estaba más cerca iba a tener una latencia más baja, entonces las operaciones de compra y venta de acciones por ese milisegundo que pasa, microsegundo que pasa, eh, entre que mando un pedido de una compra sobre un asset, sobre una acción o lo que se quiera en ese momento es transaccionar, a veces pasa que por cierto delay en la latencia me puede costar y me puede representar miles, millones de dólares en pérdidas, ¿no? O ganancias. Entonces, el real estate subía por quienes se posicionaban para poder tener una menor latencia. Entonces, ahí estamos hablando de que hay latencia sensible a máquina a máquina. Finalmente, dentro de los tipos arquetipos, el final es el que está relacionado con las aplicaciones cruciales para la vida, ¿no? Donde no estamos hablando necesariamente de latencia, pero donde un elemento importantísimo es el tema de reliability. La conexión no se puede cortar, ¿no? Además de seguramente tener, desde luego, la latencia adecuada y el ancho de banda para poder hacer funcionar la aplicación, no puede cortar. Tiene que ser muy confiable la conexión, ¿no? Porque estamos hablando de que el impacto de eso puede ser perjudicial a la vida. Estamos hablando de aplicaciones de salud digital, estos eh, casos que ya hemos tenido de bisturís que se operan a distancia, o la misma conducción autónoma, ¿no? En donde cualquier disrupción a nivel de la conexión y la toma de decisiones de un vehículo autónomo podría generar eventualmente un desenlace fatal, ¿no? Entonces, clasificando estos tipos de arquetipos, pues entendemos un poco por qué es que cuando configuramos el borde de la red, necesitamos asegurar de que hay latencia, de que hay reliability y de que hay ancho banda. Es decir, hoy, a ciertas aplicaciones, después de lo que hemos visto, no se permitiría, no se lograría la experiencia de que un dato vaya y se procese. Si estoy ahora en Santiago de Chile y si yo quiero bajar contenido, tengo que ir a bajar contenido de un data center que está en China y tiene que, o en Europa, no sé, y tiene que pasar por todos los cables submarinos y por las latencias que tengan, y sobre todo si es un consumo ancho de banda, baja la experiencia y no permite finalmente que puedan tener esa aplicación funcionando como debería ser, ¿no? Entonces ahí viene el concepto del borde de la red. El borde de la red, como muchos ya sabemos y lo recordamos, es la capacidad que se despliega en donde se lleva la capacidad de procesamiento, ¿no? De almacenamiento, para tener una mejor latencia, una mejor confiabilidad y una mejor ancha banda, lo más cercano al usuario, ¿no? Es decir, yo tengo mi dispositivo en donde se procesa información y el conexión a donde se procesa el data center, donde se procesa, pues ojalá estuviera en la misma área, por ejemplo, donde yo estoy acá en Santiago, porque voy a cumplir con estos elementos que están aquí. Así configuramos el borde de la red para poder responder a las aplicaciones que están empujando el desarrollo tecnológico de hoy en día, ¿no? Y hablar de aplicaciones hoy, antes de entrar a este punto que también es importante para entender el Edge Networking, el Edge Computing, hablar de aplicaciones, pues hablamos de todo, ¿no? Y de nuevo, yo insisto mucho y como Vertif, cuando participamos en algunas entrevistas o de opiniones respecto a tecnología, además de las opiniones de lo que nosotros podemos observar a nivel particular, lo que vemos es que esta pandemia nos ha empujado, y casi que se podría utilizar esa palabra, nos ha empujado a tener que adoptar la tecnología para poder llevar y conducir nuestra vida diaria. Y en este momento estamos justamente probando que eso es una realidad, ¿no? El hacer este evento, años atrás, hubiese sido el hacer un roadshow por distintos países, el tener la conexión con las personas, el tener que hacerlo parado en un stand. Hoy lo estamos haciendo desde casa, ¿no? Porque es la forma como tenemos para poder salir adelante y seguir teniendo el poder llevar estos mensajes importantísimos que se llevan en estos eventos,
pero de una manera distinta, habilitado por la tecnología. De no haber tenido tecnología respaldando nuestro devenir de todos los días, realmente la situación de pandemia lo hubiésemos pasado de una manera distinta, ¿no? Así que yo creo que está en nosotros el recapacitar cómo hemos incorporado y abrazado la tecnología en este momento. Volviendo al tema de Edge, algo importante es que hace poco lanzamos también como Vertiv una campaña de What's Your Edge, ¿no? Y el Edge no es algo que le corresponda a distintas industrias o distintos clientes. Yo creo que todos los que estamos aquí, sobre todo los que participamos activa o pasivamente en la parte de tecnología, tenemos con nuestras empresas algún tipo, o caemos dentro de alguna de estas clasificaciones de que vamos a ver de Edge. Todos tenemos Edge, ¿no? Y me pareció interesante en un estudio de 4Five Research, que tuve la posibilidad de poder acceder a él, se hablaba de que habían al menos 4 tipos de Edge, ¿no? Pasando de izquierda a derecha en este slide, vemos que hay Edge que vienen desde el lado de los devices, los dispositivos como sensores, como cámaras, como drones, como teléfonos, en donde la capacidad de Edge está está incluida en el mismo dispositivo. Es decir, la toma de decisión, el procesamiento, el almacenamiento de la información está en el dispositivo. No necesita ir y que se procese y que se actúe y que se transmita en un data center cercano. Está en el dispositivo, ¿no? Y esos, mientras más a la izquierda estemos, pues más dispositivos van a haber del lado del Edge. Edge device, ¿no? Luego tenemos el Enterprise Edge, que es ya el despliegue de una red más llevada hacia el Edge Computing que pueden hacer las empresas dentro de sus despliegues por parte de las mismas compañías, ¿no? Es decir, una cadena de farmacias, por ejemplo, ¿no? La capacidad de Edge que va desarrollando una empresa de farmacias en todas cada una de sus sucursales, que las va conectando, y ellas representan justamente una configuración de borde, ¿no? Eso es muy común y a medida que vayamos teniendo réplicas de empresas o apalanquemos más nuestros procesos en tecnología, dependiendo de la industria y la empresa en la que estemos, vamos a ver más despliegues de este tipo de Edge, ¿no? Vamos a ver también, o yendo hacia la derecha, vemos el Network Edge, ¿no? Que es la capacidad del borde de la red que se despliega por quienes hoy dan forma a lo que es las redes de telecomunicaciones, ¿no? Los principales operadores de telecomunicaciones. Ellos tienen que desplegar su red de una manera que tenga esos componentes de Edge, que la capacidad de procesamiento, la capacidad de almacenaje, la capacidad de transmisión o de manejo de ancho banda esté más cerca a los usuarios, ¿no? Y ahí lo que vemos, y hemos estado trabajando con muchos clientes, es un despliegue, sobre todo hacia incorporar las tecnologías de 5G, en donde se despliega descentralizadamente capacidades de procesamiento, almacenamiento, y no se centraliza solamente en un punto del país, ¿no? Eso constituye el Network Edge. Y finalmente, el Internet Edge, ¿no? Que es ya los grandes data centers en donde se almacena, se transmite y se genera finalmente el Internet, llevado principalmente por donde están los administradores y gestores de contenido, los motores de búsquedas y los grandes data centers que forman parte de lo que es el Internet, ¿no? Ahí estamos hablando ya que la distancia en donde están desplegados estos data centers es mayor, alrededor de 500 kilómetros de radio, y son menores en cuanto a la cantidad de data centers desplegados en el mundo, ¿no? Pero que forman parte de esta gran red de Internet. Quería comentarles esto porque nos aterriza a que el Edge no pasa por los grandes gigantes tecnológicos, sino que está, dependiendo de la aplicación, el concepto de Edge, del más pequeño al más grande, en todos nosotros cuando respaldamos o cuando configuramos nuestro board. Ahora, entrando entonces a cómo toda esta revolución tecnológica, respaldar nuestras actividades del día a día, porque ninguna actividad, pocas actividades escapan de que puedan ser respaldadas hoy por tecnología, por capacidad mínima que le podamos tener. Eso está haciendo de que
la capacidad de procesamiento, la necesidad de tener respaldado tecnología en los grandes data centers, pues vaya creciendo. Entonces, esto genera un impacto en el crecimiento de la industria de data centers. Y borro data centers porque, más allá de los data centers que se construyen por parte de las empresas mismas, estamos hablando de que la capacidad de cloud, obviamente un cloud está dentro del despliegue de la red de cloud en data centers, pero no necesariamente estamos viendo crecimiento de infraestructura de data centers por parte de las empresas, ¿no? En cuanto a desplegar tecnología propia, perdón, desplegar infraestructura propia, sino que estamos caminando hacia los servicios que nos ofrecen hoy los grandes de la tecnología en cuanto a cloud, ¿no? Aquí estamos hablando de Microsoft, de Google, de Amazon, que son los que llevan principalmente el crecimiento en la parte de cloud. Estos data centers para la red de cloud están creciendo de manera exponencial realmente en el mundo y a nivel de Latinoamérica, es lo que estamos viendo. A nivel de Latinoamérica, y con Vertiv nos tenemos realmente no solo el privilegio, sino la responsabilidad dada por nuestros clientes de poder acompañar muchos de estos despliegues de data centers a nivel Latinoamérica. Nos ha permitido ver cómo se va moviendo, al mapear toda Latinoamérica, cómo se va moviendo el desarrollo tecnológico, la incorporación de estos grandes, estos gigantes data centers, donde vemos que hace varios años ya se despliega capacidad en Brasil, hace un par de años, y empieza el movimiento de Chile, un país que ya tenía desarrollado cierta capacidad importante y una industria madura en data centers, empieza el crecimiento sobre todo de esta gran capacidad de cloud. Y en los últimos 2 años se ha instalado muchos metros cuadrados, mucha capacidad de procesamiento en Chile. Ya vemos que se van moviendo todas estas infraestructuras sin dejar de seguir invirtiendo en Brasil, en Chile, y se va moviendo ya con proyectos grandes en México, en Colombia, y pensando después en otros países de Latinoamérica. Es algo que creo yo, bajo mi visión, que va a llegar a casi todos los países de Latinoamérica en algún momento, pero con un movimiento marcado y una curva de madurez en cada uno de estos países. El tema también es, quienes estamos en esta industria, es estar preparados para cuando vengan estos grandes proyectos, dependiendo del rol que nosotros tomemos y participemos en estas grandes inversiones, estamos preparados para poder responder adecuadamente con unos conceptos que luego se traen importantes en cuanto al desarrollo de tecnología de data centers, ¿no? Entonces, la buena noticia es que está creciendo y va a crecer mucho la parte del segmento de data center respaldado por todas estas grandes aplicaciones. ¿Y cuánto va a crecer? Según análisis al que tuvimos acceso como Vertiv de Synergy Research Group, más allá de los datos que podamos saber aquí, de quiénes son los que llevan adelante todos los desarrollos de cloud y el revenue que realmente representa a nivel global, lo que podemos ver es que se va a duplicar los revenues, producto de eso justamente los crecimientos de los data centers, en los próximos 4 años. Entonces estamos hablando de que ya una capacidad que viene creciendo se va a poder duplicar nuevamente en los próximos 4 años. ¿Producto de qué? De justamente la demanda. Y la demanda está dada por el crecimiento y la digitalización de todo lo que hoy pasamos en nuestras vidas. ¿Cómo van a ser los data centers? ¿Qué tendencias tecnológicas vamos a ver en los data centers? Es primero que vamos a seguir y vamos a ver una transición hacia arquitecturas híbridas, ¿no? Es decir, vamos a tener capacidad desarrollada todavía, mantenida en redes o perdón, en capacidad de procesamiento de data centers de las empresas, pero migrando hacia cloud, ¿no? Entonces, entre como cloud públicas y cloud privadas, y esto va a ser una tendencia que va a sobrevivir hasta seguramente llevar mucho también a la parte de cloud, como hemos visto en muchas empresas, ¿no? Un componente importante ya a nivel de despliegue y esto a nivel del desarrollo de proyectos, la arquitectura de cómo se hace, los conceptos de modularidad, por ejemplo, es la velocidad de deployment. Ahí podemos incluso poner, por ejemplo, el rol que va a tener que jugar o que va a jugar en las implementaciones de las redes 5G que van a traer y van a aportar justamente a estos elementos de latencia, de ancho banda, de confiabilidad. Pero una de las componentes principales es que vamos a tener que hacerlo muy rápido.
¿no? Cuando vienen estos grandes data centers, tienen todo muy estandarizado. El otro día compartía justamente con Marcos Truffaut, quien hizo el video de introducción, un poquito la visión de cómo se están haciendo estos data centers y cómo las compañías hoy, estas grandes, vienen con diseños y estándares preestablecidos y lo que les interesa justamente es aplicar, customizar, sí, algunos temas a los códigos, a los proyectos, a las normativas locales, dependiendo del país en el que estén. ¿Pero por qué? Porque buscan rapidez en implementación. Y esa rapidez en implementación se da no solo con el diseño, sino luego también incorporando tal vez algunos conceptos, como puede ser la modularidad, la capacidad de poder hacer estos proyectos prefabricados, ¿no? Y dentro de mi análisis, lo que veo y lo que vemos como Vertiv además es que yo creo que este, esta aceleración en el despliegue de la infraestructura se va a ver impactado, o se va a ver incluso una presión mayor a la rapidez de implementación cuando salgamos o cuando estemos por salir, cuando esté más estabilizado la salida de la pandemia a nivel Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica viene un poquito retrasada en cuanto a renovar o que las economías finalmente de los países despierten luego del tiempo de pandemia, pero cuando lo hagan y cuando empiece de nuevo la gran inversión en la parte de tecnología, ¿no? Además de la que hoy hay, pues la necesidad de implementar más rápido va a ser aún mayor, ¿no? Otra de las tendencias es que la densidad de los racks, es decir, la necesidad de poder manejar potencias de consumo a nivel de rack se va a mantener, es decir, vamos a seguir teniendo racks muy concentrados, con mucho calor, que luego desde el punto de vista de quienes hacemos infraestructura de data centers, es un desafío tener que diseñar justamente la parte mecánica para poder solventar y sacar ese calor para poder mantener el data center en condiciones estables. Otra de las tendencias que vemos para los data centers es que las baterías se están repensando, y lo vemos mucho en los grandes proyectos, de que hoy ya casi que es un estándar, el uso de baterías de litio, ¿no? Porque en el análisis total de pertenencia de la adquisición de esos activos, pues vemos de que, a comparación de la oferta tradicional de baterías, estamos viendo de que dura más tiempo, requiere tal vez menos mantenimiento. Entonces, el costo total, cuando metemos todo al análisis de la balanza, pues vemos que las baterías de litio forman parte de un análisis económico bastante más atractivo de lo que podría ser la oferta tradicional. Y finalmente, otra de las tendencias que vemos es que el Global Cross-Pollination, que se refiere principalmente a pues que muchas tendencias, muchas best practices, producto de la globalización, de que se mueven los grandes data centers por distintos países, vamos incorporando mejores prácticas, lo cual es bueno para todos quienes estamos en esta industria, incorporando nuevos conceptos, y ojalá como Latinoamérica, incluso desarrollando esta industria, podamos también llevar algunas mejores prácticas como algunos de nuestros clientes tienen, para que puedan ser implementadas también en otros lugares, ¿no? Sobre todo a nivel principalmente de operación. Quería cerrar, así como hemos ido con esta lógica de lo que vimos en este video, quería cerrar con, entonces, siendo de que las aplicaciones de todas estas que hemos visto están llevando y están generando más presión en tener que respaldar todo en tecnología, y el respaldar todo en tecnología necesitamos capacidad de desarrollo a nivel de infraestructura, data centers, y los data centers con cierta configuración que tenga que ver con los conceptos del borde de la red, teniendo mejores latencias, mejor procesamiento de ancho banda, mejores confiabilidad en el procesamiento y manejo de información. Pero todo eso nos hace ver de que esta infraestructura no puede parar. Esta infraestructura crítica no, si para, entonces se para y hay un compromiso en cuanto a la aplicación que estemos respaldando. Vayamos de nuevo a las aplicaciones que hemos hablado aquí, ¿no? Netflix se cae, tragedia en la noche, si es que estamos teniendo un plan hoy en la época de pandemia de ver una película en casa, ¿no? Eh, Se cae la red de Uber y no tengo cómo movilizarme, ¿no? Se cae la red social y no puedo ver las fotos de los amigos. No sé, la aplicación que tengamos y que tengamos en mente para producto de un problema en la infraestructura y se compromete la experiencia del lado de los clientes. Entonces ya impactamos incluso el negocio.
Entonces, el mensaje que al finalmente damos y a lo que nos dedicamos nosotros, como Vertigo finalmente es, ¿estás preparado o cómo estás preparado para que tu infraestructura crítica esté lista para poder soportar el unexpected? Las cosas van a suceder. Hay momentos en los que algo va a salir mal. El tema es cómo configuramos, cómo estamos listos, qué protocolo o qué medida tenemos para poder salir adelante cuando estamos enfrentando una situación crítica, ¿no? Yo les agradezco el tiempo, espero haber podido caminar sobre una idea clara de la importancia de los data centers hoy en Latinoamérica, que va a crecer, que tenemos a quienes estamos en esta industria un futuro respaldado por justamente todo este boom tecnológico bastante interesante, pero que además va a ser bastante desafiante por las presiones que se van a generar para poder hacer las cosas no solo bien, sino también en tiempo y costo adecuado. Gracias, Summit 360, por la oportunidad de poder hablar. Y con esto termino mi participación. Les agradezco mucho y estamos disponibles para cualquier pregunta y responderlas después a través del contacto que tenemos ahí. Muchas gracias.